Muy buenas a todos, Brappers. Estamos de vuelta otra semana por aquí, por el podcast, por el canal, como queráis llamarlo, con la crónica esta vez del GP de Arnhem. Un GP de Arnhem que para mí ha estado a la altura de de las expectativas que le poníamos o lo que le presuponíamos, como queráis decirlo, la semana pasada cuando comentábamos y analizábamos lo que podía ser este GP, un GP que ha sido el último europeo de la temporada. Ya sabéis que para las tres últimas rondas nos vamos a China, nos vamos a Turquía y por último nos vamos a Australia. Ha sido un gran premio holandés que siempre es importante por el trazado, siempre es importante por la afición, siempre es importante por la altura del campeonato en la que llegamos y bueno, más si tenemos una MX2 que se está jugando todo entre varios pilotos, si tenemos un MXGP que está a punto de convertirse Jeffrey Herlings en el ganador de su sexto mundial, que llega ante su gente, ya lo sabéis, y lo primero que vamos a hablar aquí, que vamos a analizar y que me gustaría decir es que llegaba otra jornada del Europeo 2,5. Fran Carbonero, ya sabéis que tenía la posibilidad de convertirse de forma matemática a falta de una ronda como campeón europeo de 2,5 y poner la guinda del pastel a una temporada que para mí ha sido prácticamente perfecta, si no hubiera sido por esas lesiones que siempre lastran. Y desde aquí queremos agradecer y queremos dar la enhorabuena a Fran Carbonero, que ha sido campeón de Europa 2,5. Ese único título que se le había resistido al motocross español. Ya sabéis que Jorge Prado fue campeón en categorías inferiores a 125, fue campeón en 125 con esa KTM oficial ya desde pequeñito y luego no pasó por el europeo 2,5, sino que directamente fue al campeonato MX2 de la mano de Red Bull KTM y por supuesto fue campeón del mundo 4 veces, ya sabéis, pero al pasar de 125 a 2,5 al Mundial de MX2 directamente sin pasar por el europeo, pues se le resistió ese título, no fue capaz de ganarlo porque ni siquiera compitió, obviamente. Pero bueno, Fran Carbonero, después de 2 temporadas ahí en europeo, se ha convertido con el equipo Bus Racing de motocross, el equipo francés, un equipo prácticamente con unas posibilidades desde la fábrica de Kawasaki, pues unas posibilidades mucho mayores a la gran cantidad de equipos que están habitualmente en europeo. Y Fran Carbonero se ha convertido en campeón de Europa, para mí, de una forma abusiva, porque ha sido un abuso. Prácticamente cada manga que ha competido la ha ganado. Y es gracioso porque la manga en la que se convierte campeón del mundo, que fue el sábado, este pasado sábado, en la primera carrera del fin de semana con puntos de por medio del europeo 2,5, no la ganó, fue segundo. Entonces, con ese segundo puesto, Fran se convirtió en campeón. Y bueno, ya os imagináis, habréis visto los vídeos, también los he puesto por las redes sociales, la fiesta que tenían en el equipo Bus Racing, la fiesta que tenía el propio Fran, estaba también José Butrón, había un montón de afición española, estaba Paco Rico, que también estaba apoyando a Daniela Guillén, estaba el propietario del Mequiter Racing, que también le había dado la oportunidad, pues cuando las cosas no le fueron bien a Fran por Holanda y demás, pues el equipo de la federación le acogió con los brazos abiertos, por supuesto, antes de darse paso al Bus Racing, y había un montón de figuras emblemáticas del motocross español ahí dándole la enhorabuena a Fran. Y la verdad que es una victoria muy merecida, es una victoria que premia pues el trabajo, premia el sacrificio y demuestra que las cosas, aunque no vayan bien en ciertos momentos, si se sale para adelante siempre no, casi siempre, mejor dicho, pues suele dar sus frutos ese trabajo que se le pone previamente, y en este caso Fran es el ejemplo perfecto de que al final las cosas acaban saliendo.
Y bueno, este título le da un aura especial, ¿no? Porque para llegar el año que viene al Mundial, de la mano de Kawasaki oficial también, veíamos a todos los peces gordos de ese Kawasaki KRT oficial de 2,5 que le va a recibir con los brazos abiertos, o que ya le ha recibido con los brazos abiertos, mejor dicho, porque han estado muy, muy, muy cerca del andaluz. Entonces, bueno, llega de la mejor forma posible al Mundial de 2027. Creo que es la sensación del motocross, sin duda. Junto a Matis Valley el año que viene, el equipo Kawasaki tiene serias posibilidades de hacer grandes cosas. Y sin duda, pues Fran llega con muchos factores ya a favor, ¿no? Porque creo que esa moto ya la tiene muy de su mano, no le va a suponer un cambio muy, muy grande, sí que le va a suponer un cambio, sin embargo, esa gran cantidad de competencia en la parrilla, porque en el Europeo 2,5 prácticamente ha liderado todas las vueltas, desde el principio hasta el final. Me gustaría tener los números en la mano, pero la verdad que no los tengo. No sé si son... Cuando lo dejé de contar, llevaba 16 de las últimas 22, 16 de 22 mangas en la categoría, no lo sé. Pero bueno, una auténtica burrada, un auténtico abuso. Sin duda, en MX2 las cosas no van a ser tan fáciles desde el principio, no tengo ni la menor duda, pero creo que está capacitado, creo que sabe que no lo va a tener fácil, sabe que le va a tener que poner ese trabajo. Vi en una entrevista que le comentaban los de MX1 Onboard que estaba muy cómodo viviendo en Francia, que parece que el año que viene va a intentar también llevarse a su familia para que todo eso se le haga más cómodo. Bueno, en fin, muchas facilidades le van a poner desde el carrete, sin duda. Si un equipo de fábrica tiene algo bueno, es que todas esas condiciones que pueden favorecer tu pilotaje o que pueden favorecer tu rendimiento en pista, pues te lo facilitan de una mayor manera que un equipo privado, por supuesto. Y sin duda Fran lo va a aprovechar y espero que lo notemos en pista. También puede poner la moto mucho más a punto porque tiene también pues un abanico mucho más amplio de posibilidades de modificar o de hacer el setting de esa moto más en cambio a lo que él le gusta y a lo que él se siente cómodo, porque bueno, ya sabemos que aunque alguien se sienta cómodo en un equipo privado sobre una moto base, cuando tú llegas a un equipo de fábrica y conoces las posibilidades de cambiarlo o de modificarlo o de llevar más a tu estilo o llevar más a tu pilotaje o llevar más a tu comodidad, simplemente ciertas cosas, pues dices, pues a lo mejor no iba tan bien y a lo mejor no estaba tan bien con esa moto y sí que había una posibilidad de llevarlo más a mí o tenerlo más de mi mano, y creo que eso lo vamos a notar también, lo va a notar Fran, lo va a notar la categoría, porque creo que una MX2 que se va a quedar sin Guillem Farrés, pues bueno, pues necesita que se abastecerse de grandes pilotos y de grandes nombres, y Fran Carbonero es uno de ellos, y creo que no va a llegar a la MX2 para quedarse ahí en el top 10, creo que va a tirar mucho más para adelante, se va a poner un límite bastante alto, y eso lo vamos a ver el año que viene, pero bueno, los hechos son los hechos. Enhorabuena a Fran Carbonero, o Fran García, como se le llama ahora, pero bueno, en el entorno del motocross español siempre le conoceremos como Fran Carbonero. Enhorabuena para Fran, enhorabuena para el motocross español, enhorabuena para la Federación Andaluza, enhorabuena para José Butrón, que también él lo dice abiertamente, tiene mucho peso en lo que es la persona y lo que es el piloto de Fran. Entonces, desde Brap MX nuestra más sincera enhorabuena para el piloto y el equipo, y bueno, a celebrarlo o a aprovecharlo como motivación para el siguiente paso, hasta ahora el más importante en su carrera, del debut en el Mundial de MX2 con una moto de fábrica. Ya nos alejamos de lo que ha sido el europeo, nos vamos a la chicha, nos vamos al Mundial, nos vamos al MX2, nos vamos a lo más salseante, lo más picante que tenemos ahora mismo en
en el Mundial, porque con un MXGP que está prácticamente sentenciado, si no ocurre nada raro con Jeffrey Herlings, el MX2 no hay nada sentenciado, y es que llegaba Arne más picante que nunca, porque tras un mal fin de semana de Guillem Farrés, un mal fin de semana en términos de que no pudo ampliar esa ventaja de que tenía de 40 y pico puntos, sino que la tuvo que reducir a 12 simplemente, porque fue un mal fin de semana y Sasa llegaba por todo lo alto. Guillem Farrés volvía a Arnhem, Sasa volvía a Arnhem, Camden McClellan volvía a Arnhem después de un Lommel en el que salió victorioso y salió muy reforzado porque se decantó como el mejor piloto de la categoría en arena. La última oportunidad que quedaba para hacer grandes cosas o en un circuito exigente del Mundial, porque ya sabéis que las 3 últimas, pues bueno, tienen muchas características distintas, pero ninguna es la exigencia. Y bueno, sin duda vimos desde la primera salida a pista que todos lo tenían claro. Ya sabéis los resultados, os hago un pequeño resumen. McClellan ha sido el ganador del GP con 47 puntos, Liam Evers ha sido el segundo, también hablaremos hoy de Liam, con 43 puntos porque hizo muy buen rendimiento, sobre todo en la Quali Race y en la Race 2. Guillem Farrés tercero, con 40 puntos, no le dábamos muchísimas posibilidades a Farrés después de ver que, bueno, la arena no es su trazado fetiche, pero bueno, ha estado muy arriba y muy a la altura. Y Sasa Koenen, quizá el más perjudicado de este fin de semana, igual que de Suecia salía como sin duda el ganador, porque había conseguido reducir esa distancia entre él y el líder Guillem a 12 puntos, pues este fin de semana se ha quedado por detrás de ese top 3 que para mí han sido mejores. No han asumido o no han decidido asumir tantos riesgos y Sasa queda en cuarto lugar. Después, pues bueno, ya vemos ahí a Simon Lagerfelder con el número 1 en el sexto. Muy mal Valerio Lata, que según dicen los rumores ha sido su último GP con la Honda porque no va a viajar con el equipo de Gariboldi a los overseas, desde Turquía hasta Australia. Quizá en el Motocross de las Naciones ya lo vemos con otra marca, no sabemos, esa es la realidad, pero bueno, Valerio Lata no se va a volver a poner la ropa del equipo de fábrica de Honda, simplemente. Y bueno, nada más a destacar. Gianni Raisulis, que para mí ha sido, pues bueno, un piloto que va a ser el gran nombre de los últimos o de los siguientes años o de los años venideros en la categoría, porque es realmente espectacular. Ya lo avisé desde el principio de temporada, cuando le vi en el Nacional Español en Calatayud. Sabemos que de los hermanos Raisulis el mejor es Yanis. Ya le reventó un mundial el año pasado un europeo, perdón, a Frank Carbonero en Europa con la Yamaha, y este año en el Mundial pues está sinceramente muy en auge y no me ha sorprendido. Me gusta también verlo pilotar en la arena, la verdad que tengo especial debilidad por Raisulis porque le tengo grandes esperanzas. Y nada más. Hablando de lo que he visto en ese top 4, top 5, creo que sin duda Guillem Farrés salvó una papeleta de la mejor manera posible, salvó una papeleta que le tenía, porque sabíamos, o yo esperaba, que Sasa le iba a apretar, y Guillem supo aguantar, y no es que supo aguantar, sino que también se puso delante. Y bueno, ya vemos que al final de la carrera o en la clasificación final del Gran Premio, Guillem Farrés ha quedado por encima de Sasa y ha aumentado su diferencia a 24 puntos en lo que viene siendo la general del Mundial. Entonces, pues para mí ha sido, junto al fin de semana pasado, que ya le vino muy mal esa carrera, cómo se desempeñó esa carrera, porque después del palo que se metió en el ojo en la manga de clasificación el sábado en Suecia,
llega el domingo y Sasha te hace un perfecto primer puesto con un 1-1-1 y luego tú quedas quinto, sexto, te toca remontar, subes el esfuerzo muchísimo porque te costó demasiado, encima te recorta de 25 a 12 puntos en la general, pues te vas esta semana diciendo, hey, cuidado, que en cosa de 2 semanas puedo perder un liderato que me ha costado mucho conseguir, un liderato que cada vez estaba siendo más amplio, pero para nada ha sido así. Se ha apretado los tornillos Guillem, sabía que no valía con hacer un fin de semana normalito, sabía que tenía que destacar y vaya si ha destacado, ha ampliado esa diferencia de 12 a 25 otra vez más, también muy condicionado ese resultado por los fallos o los errores de Sasha Cohen, en que liderando el sábado cayó en una curva en la que se quedó clavado totalmente porque había un exceso de arena y bueno, ya sabemos que esos excesos de arena son traicioneros, más si llevas la moto pues como la lleva Sasha, ¿no? A lo loco, haciendo cosas prácticamente imposibles. Entonces cuando tú juegas con fuego te quemas y vaya si se ha quemado Sasha. Cayó el sábado en la quali race mientras lideraba. Liam Ebert se llevó la victoria porque le pasó. Volvió a caer ayer en el mismo sitio, en el mismo punto exacto. Consiguió levantar esa moto, consiguió remontar ciertas posiciones. Cuando llega otra vez a la altura de Camden McClellan y Guillem Farés en esa manga que nos dejaron, que para mí es una de las mejores mangas del año, ver a McClellan, a Guillem Farés y a Sasha Cohen en las olas, pasando en paralelo, cada uno por su línea izquierda, en el centro, en la derecha, cada uno siendo fuerte en sus mejores secciones, en esa zona de olas. Llega Sasha Cohen mano a mano con Guillem, pasa, comete un error, se le va la moto de lado a lado. De esto ya sabéis que cuando la moto clava y esa rueda gira demasiado rápido comparado con lo que da el terreno, ¿no? Porque también esa arena exige mucho y cuando, como llevan la moto tan alta de vueltas, esa rueda empieza a girar y gira más rápido de lo que de verdad el trazado permite. Entonces culea muchísimo y se va adelante y es que le tiran. Y es que lo tiran. Y bueno, ya Sasha, ¿quién mejor lo sabe que Sasha? Que en Southwick esa clavícula, pues esa rotura de clavícula fue fruto de algo así. Bueno, pues le volvió a pasar, la salvó, se cruzó por Guillem y estuvo a punto de cometer otro error que le pudo costar, pues bueno, pudo ser, en vez de una diferencia de 12 puntos, pudo ampliar a 20 porque venían todos al taco por detrás. Y ya está. Creo que con Sasha Cohen creo que tenemos que asumir que ya está. No le podemos pedir a Sasha Cohen que mejore o que no arriesgue, porque es su pilotaje. Él lo ha asumido, él lo ha dicho muchas veces, ha dicho que él es así, que su pilotaje es extremo, no puede no ir a tope a lo que le dé la moto, las consecuencias las asume, ya lo estamos viendo que las consecuencias las asume, y es así, tira la moto con orgullo en vez de con cabeza, tira la moto con el corazón en vez de con la cabeza. Ya es hora de asumirlo nosotros también y no exigir a nadie, ni a su equipo, ni a su entorno, ni al propio piloto que piense las cosas 2 veces antes de hacerla, porque no sabe. O sea, yo creo que tendrá un porcentaje 50-50 en estas 16 rondas. De 50 cae mientras está haciendo un buen papel y estamos alucinando con su pilotaje, pero cae y se va todo ese buen pilotaje al traste, directamente lo manda Sasha a la mierda, porque esos puntos que tenía metidos en el saco en un plis se le han esfumado y ya está. Y no
y todo ese pilotaje, si no hay puntos, no vale para absolutamente nada en cuanto a conseguir los objetivos de llevarse el campeonato del mundo. Eso es lo que quizá debe asumir Sasha y no quiere asumir. Entonces, bueno, está en todo su derecho de ser un piloto que va al taco, que arriesga, que pone todo el rato en jaque todo el trabajo de un fin de semana. Y le puede salir bien o le puede salir mal. Eso es totalmente objetivo o totalmente subjetivo, pero la objetividad es que en cuanto a velocidad y velocidad punta, es un piloto muy rápido y nadie lo va a discutir. Pero también, también es una cosa objetiva que parece, si no cambia nada en estas 6 últimas rondas, que se va a ir a Estados Unidos, se va a ir después de una vida entera o un crecimiento, una evolución en Europa, en el MXGP, se va a ir de aquí sin un mundial. Entonces, bueno, él es el que tiene que hacer ese trabajo de qué te compensa o qué no te compensa. También creo que lo habrá hecho, también es un trabajo de él decir qué pretendo o cuáles son mis objetivos. Entiendo que los objetivos del propio piloto quizás sean impresionar al mundo, como hizo en Estados Unidos, pero los objetivos de KTM no lo creo. Los objetivos de KTM simplemente es puro palmarés. Quiero tener un campeón del mundo, porque si tengo un campeón del mundo en mis filas, mi moto va a ser la ganadora. Y si mi moto sale como ganadora del mundial, significa que puedo promocionar mi moto, puedo promocionar mi KTM SX F2.5 como la moto más rápida del mundo, porque tiene un mundial. Y ya está, eso es lo que le interesa simplemente al equipo. A los aficionados que nos interesa, pues la verdad que el palmarés a mí me da igual. Yo es un ejercicio que he estado haciendo estas últimas semanas cuando he tenido que ponerme o que establecer una división personalmente en mí, en decir, vale, Sasha Koenen, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ponerme de los nervios cada vez que le veo caer cuando lidera porque no lo entiendo? ¿O puedo dejar eso de lado, simplemente asumirlo, disfrutar de su pilotaje cuando está al 100%? Vale, pues ya está. Dejamos de lado todo lo que puede significar campeón del mundo en cuanto estamos viendo las carreras y simplemente disfruto del pilotaje de Sasha Koenig y ya está. Hay que quitarse los prejuicios, señores. Hay que quitarse los prejuicios. Si el propio Sasha no hace la reflexión, tampoco la vamos a hacer nosotros viendo las carreras, porque somos los que más tenemos que disfrutar ese pilotaje y no lo estamos disfrutando pensando que Sasha no está haciendo las cosas bien porque cae. Pues no, ya está. Simplemente disfrutamos de él. Y vamos a disfrutar a partir de ahora las 3 que nos quedan. También a ver si nos dejan los circuitos, porque eso ya será otro tema que vamos a tratar o que tendremos que tratar en las próximas semanas. Hasta el 20 y pico de septiembre, no sé exactamente que acaba todo esto en Australia, pero ya vamos a ver cómo acaba China y Turquía con los circuitos, porque si ya se ha armado o se armó la semana pasada con Uddevalla en Suecia, si era demasiado estrecho, si no estaba a la altura, tal, se lió en Montevarchi, se lió en Suiza. Veremos qué pasa con China y con Turquía, que son otros parking de discoteca, como dice Dani Max, ¿no? Que son parking de discoteca que no dan, pues no dan para lo que dan, ya lo hemos visto en años atrás. Pero bueno, eso será otro tema de la semana pasada, y lo he dicho con Sasha, gente, quitaros los prejuicios y disfrutarle, que quedan 3 semanas, o quedan 3 carreras, mejor dicho, 3 semanas no, porque hay parón ahora en el Overseas. Pero vamos a disfrutarle estas 3 rondas que nos quedan, vamos a disfrutarle de que ese tío se va a jugar un mundial con un piloto nuestro y ya está. Luego se va a Estados Unidos, eso ya es un hecho que va a suceder sí o sí, no hay de momento nada oficial, pero todo lo que han ido dejando los hermanos Koenen durante este año, pues acaba todo en lo mismo en Estados Unidos para 2027.
Veremos si va Lucas con la 2,5, si no va con la 2,5. Sasa seguro que vaya con la 2,5, porque si no ese tío puede pasarlo muy mal en cuanto a caídas, porque el supercrono perdona, y esto que está haciendo aquí de caer en la mitad de las carreras o en la mitad de las mangas, allí como te expongas a tanto riesgo, al final acabas pagándolo, y puede pagarlo muy caro. El Supercross no perdona ni una. Entonces veremos cómo lo pasa, pero puede ser una auténtica escabechina para el piloto belga. Puede ser una auténtica escabechina para Sasa. Y bueno, ya. Como os he dicho también con lo de los circuitos, son cosas que nos tocarán en el futuro, porque tenemos una pretemporada muy larga y tendremos tiempo para analizarlo. En cuanto al Mundial, que al final me voy por las ramas y no hablo del puro objetivo de este vídeo, ¿no? Guillem Farrés más líder, un pilotaje muy bueno, también demostrando o aminorando sus malos circuitos, o sus circuitos no tan fuertes o no tan fetiches. Muy bien en arena Guillem, me ha sorprendido. Sabíamos que puede estar bien en arena, porque este circuito de Arnhem era muy parecido al monte. En el monte ya ganó una manga, pero bueno, muy diferente al Gran Premio de España, porque allí ganó una manga y en la otra hizo un 0 porque se le partió el cambio, tuvo un problema con el embrague, no recuerdo muy bien porque hace ya muchísimos meses, pero aquí ha estado al pie del cañón. Muy buena primera manga, muy buena segunda manga, con una pelea espectacular entre los tres. Creo que Guillem, como digo siempre, lo tiene. Creo que el último paso que le quedaba por dar era pasar con éxito este fin de semana. Lo ha pasado muy bien, lo ha pasado por alto. Creo que ha clavado el martillo un poquito más abajo de lo que ya lo tenía. Está picando muy fuerte, muy seguido, haciendo mucho daño a Sasa, que creo que está viendo que se le acaban las posibilidades y cada vez lo tiene más lejos. Inversamente proporcional para Guillem, por supuesto, que cada vez lo tiene más cerca. Tiene que estar a la altura y tiene que aguantar la presión como lo ha hecho hasta ahora. Tiene que seguir pilotando como lo está haciendo hasta ahora, porque creo que está pilotando espectacular. Creo que ahora sí es el piloto más rápido de la categoría. Ahora sí es el piloto que, igual que decíamos el año pasado con Simon Lagerfelder, si tiene que haber un piloto ganador por regularidad, va a ser Simon Lagerfelder. Pues este año esa chaquetilla de líder de la regularidad totalmente imaginaria, por supuesto, se la ha puesto Guillem Farrés, porque está ahí día sí, día también. Hace mucho que no recuerdo una malísima manga a Guillem Farrés. Diría que bastantes rondas, porque desde aquel GP de Portugal que hizo un 1-1-1, dio un golpe sobre la mesa, se puso el mono de trabajo y ya está. A mí le ha venido muy bien todo lo que ha pasado en torno a Sasa, y lo ha sabido aprovechar. Entonces, ahora que quedan 3 rondas y que ha pasado todo lo que ha tenido que pasar para estar aquí, Guillem tiene que luchar por el Mundial, y para mí tiene que ganar el Mundial. Es mi hombre, es español, por supuesto. Sé que aquí en el motocross, pues bueno, es distinto, ¿no? No se tiene el fanatismo con los pilotos o con algún piloto concreto que se tiene en otros deportes, que tú tienes un equipo y vas con ese equipo a muerte, sí o sí, pase lo que pase con él, eres pues, incondicional, ¿no? Es algo incondicional el apoyo a ese equipo. Aquí es distinto, porque aquí es un deporte que se disfruta del pilotaje en general, sea del piloto que sea, pero bueno, si hay un piloto español, con lo que eso conlleva, que un piloto español conlleva, que le has visto correr desde pequeño, le has visto formarse, le has visto correr el nacional, le has seguido los pasos que ha tenido, incluso traspasando continentes, después de irse a Estados Unidos,
lo pasó muy mal porque las lesiones le castigaron demasiado. Luego volvió, por fin se metió en una oportunidad de fábrica, pero no en una oportunidad de un equipo de fábrica al uso, ¿no? Porque se metía en un equipo nuevo, con una moto nueva, con un fabricante que nunca en la vida había hecho motos de motocross. Nunca se había metido en el off-road. Guillem consiguió esa oportunidad, Guillem le dio paso a esa oportunidad, la ha aprovechado, ha desarrollado una moto que para mí a día de hoy es de las mejores motos que hay en la parrilla del Mundial de 2,5. Entonces, pues es una posición esta que tiene de estar líder de un Mundial a falta de 3 rondas, que se ha ganado él paso a paso, día a día, entrenamiento a entrenamiento, año a año, y nunca ha sido un piloto, Guillén, que digas... Pues nunca ha sido un Prado de la vida, ¿no? Nunca ha sido un tío que desde pequeño sabíamos que había nacido para esto, ¿no? Y que sabíamos que cuando 10, 15 años hubieran pasado y él tuviera los 20, 20 y pico, se iba a jugar el Mundial de Motocross, ¿no? No era un niño prodigio. O sea, yo no recuerdo ver a Guillem en europeos en 85 o 65, 50 incluso, de verle diciendo el piloto español que está liderando, ¿no? Es un piloto que ha ido creciendo con el paso de los años, ha aprovechado cada evolución, ha medido muy bien los pasos que ha dado, y cuando las cosas le han ido mal, ha seguido ahí al pie del cañón y ya está, y nunca ha tenido las cosas fáciles, por así decirlo, en cuanto a visibilidad y en cuanto a rendimiento, y la oportunidad le acaba llegando. Y está a un mes de tener la oportunidad de convertirse en campeón del mundo. Y eso pues sería, al igual que he dicho con Frank Carbonero, sería un premio al trabajo y sería un premio a la perseverancia. Y bueno, pues me gustaría, lo digo abiertamente, me gustaría que el campeón del mundo de MX2 en el año 2026 pues sea Guillem Farré, joder, que se lo merece, por supuesto. ¿Qué más puedo decir de lo que ha sido el GP de Arnhem en el MX2? Pues que Liam Evers ha vuelto a ganar. Liam Evers ganó la quali race el sábado, y Liam Evers ganó la segunda manga del domingo, que ha vuelto a ganar aquí. Lleva mucho tiempo sin ganar Liam Evers, pero ha vuelto a ganar aquí en cosa de 2 años. Entonces, Liam Evers, que es otro piloto que el belga sabemos que va muy bien en arena, porque son gente que han nacido en ello, ¿no? Y se han criado en ello y han aprendido a hacer motocross en arena. Entonces, a la mínima que les dan la oportunidad o tienen un poquito ese prime en lo que es el rendimiento del pilotaje del día, pues van a estar ahí sí o sí. Y Liam Evers es el ejemplo claro. Ojalá Liam estuviera todas las carreras con el pilotaje espectacular que ha estado este fin de semana, pero la realidad es que el Mundial no es solo arena, el Mundial es circuitos como Udebala, que son muy estrechitos y duros, el Mundial son circuitos de polvo, entonces el Mundial son roderas muy, muy técnicas y duras. Entonces Liam Evers, esa regularidad y esa consistencia que está teniendo aquí, pues bueno, quizá es tarde para ya llevarla todo, porque no creo que vaya a ser fácil, y más con lo que entra en el Mundial de MX2, pero siempre está bien ver a un Liam Evers, que sabemos que es un pilotazo, está muy bien verle ahí arriba. Pero bueno, para peso y para jodienda de Liam Evers llega Camden McLellan, ¿no? Porque es otro piloto que se merece cada buena palabra que soltemos por nuestra boca hacia él, ¿no? Porque se ha llevado el GP de Arnhem, se ha llevado también este año el GP de Lommel, está siendo un contrincante para la gente que quiere llevarse el título, como Sasha o como Guillem. Está siendo un contrincante que siempre tienen que pasarle, y cuando ya parece que vas a ganar, aparece y ¡pum!, se la lleva. Primera posición en la primera manga y segunda posición en la segunda manga, 47 puntos para él, que acaba acaba llevándose o acaba subiendo a lo más alto del podium en el circuito holandés.
Y la verdad es que Camden McLellan, aparte de ser muy bueno en arena, es muy bueno acabando las mangas. Ya le veía el sábado, avisaba por Twitter y decía que después de lo que había hecho en esos 20 minutos, o esa evolución que había hecho la manga en esos 20 minutos del sábado, sabía que el domingo en los 30 más 2 vueltas iba a ser criminal, y sin duda el que quisiera ganar iba a tener que ganarle a él, iba a tener que acabar la manga por delante de él, que eso es lo difícil, porque sale mal. Ahora está saliendo mejor, es cierto que me estoy fijando en las últimas semanas que está saliendo algo mejor, pero bueno, sale peor que los demás integrantes del top 4 o top 5, pero acaba las mangas de una manera espectacular, y ya lo estamos viendo ayer, que estaba pasando las olas al final con una velocidad extrema, pero estaba sacando segundo y medio por sección a los demás pilotos, a Sasa y Farrés, en esas olas. Y bueno, pues luego Liam en la segunda manga tuvo que ganarle, porque quedaron a muy pocas décimas, pues prácticamente al lado. Sí, serán 8 décimas de diferencia entre Liam Evers y Camden McLellan, y estoy seguro de que si dura una vuelta más la manga, el que se la lleva es Camden McLellan, porque Liam Evers no estaba aguantando la presión. Y es que estaba llegando como un auténtico bus, ¿sabes? Si tenéis la oportunidad, poneos un vídeo o poneos un vídeo al final de los últimos 5 o 10 minutos de la manga, porque, sobre todo la segunda, porque la primera es cierto que bueno, se la llevó él y no era tan espectacular porque no puedes compararlo con los demás porque va adelante y tal, pero en la segunda manga poneos de los últimos 5 o 10 minutos y fijaos especialmente, en general en todas sus vueltas, pero especialmente en esa sección de olas, unas olas tan profundas que estaban este año, que estaban mucho más profundas que otros años. Fijaos en eso y cómo estaba pasando cuando pasaba a algún piloto que iba por delante de él en la general. Fijaos cómo pasaba y el tiempo que le sacaba ahí, porque de verdad que alucinaba. Y bueno, Camden McLellan, un piloto que este año parece que se va a quedar en tercera posición, a no ser que Sasa la líe, que puede liarla y pueda subir a la segunda, y esperemos que Farrés no la líe tampoco, porque también podría llegar Camden McLellan, y si llega Camden McLellan a ponerse líder significaría que tanto Sasa como Farrés han hecho errores o han tenido lesiones, y nunca queremos eso, por favor. Por supuesto, siempre nunca queremos lesiones. Entonces creo que para el año que viene Camden McLellan es otro aspirante al título, que con toda la experiencia que está cogiendo este año, y lo estamos viendo que ha cambiado mucho el piloto, el número 8 de Triunfo ha cambiado mucho desde las primeras mangas del año a estas últimas, porque estas últimas está constantemente ahí arriba en el top 3 sí o sí al final de las mangas, y al final de los GP es un piloto casi asegurado en el podio en estas últimas rondas, y ojito para el año que viene, que es otro piloto que es aspirante y que se suma a la gran cantidad de aspirantes que ya hemos avisado. Entonces, Camden McLellan, que es el victorioso y que se lleva las dos grandes de este año, ¿no? Se lleva Lommel y se lleva Holanda. Y bueno, para acabar este análisis o esta crónica, como queréis llamarlo, de lo que ha sido el Gran Premio de Arnhem en la MX2, vamos a ir con un resumen de lo que están siendo la clasificación general del Mundial a falta de 3 rondas. Y es que Guillem Farrés se pone primero con 749 puntos, Sasha Coenen se pone segundo con 724, es decir, 25 puntos por encima Guillem Farrés de Sasha Coenen. En tercer lugar, Camden McLellan con 712, 37 puntos por debajo de Guillem Farrés y 12 puntos por debajo de Sasha Coenen. Es decir, un error de Guillem o un error de Sasha o un error de ambos en una posible lucha por la posición, con ambos pilotos jugándose todo. Camden McLellan sería el beneficiado y Camden McLellan pasaría ahí. Un mal fin de semana de cada uno le pondría ahí, pero obviamente tiene que ser regular en estas 3 que quedan. Cuarta posición para Simon Langenfelder, ya muy lejos, a 38-40 puntos Simon Langenfelder de Camden McLellan, y Liam Evers en quinta posición con 648 puntos. Una mención honorífica que quiero hacer desde aquí a Mattis Valin, que anunciábamos el otro día
en la web y en Instagram y en Twitter que Kawasaki había hecho oficial que Mathis Ballin no iba a correr ninguna más este año en el Mundial de MX2. Se guardaban las espaldas un poquito respecto al motocross de las naciones porque decía que era en octubre y demás, pero bueno, después de esa caída en Portugal, Mathis Ballin parece no haberse recuperado del todo y decía que para correr a este nivel pues había que estar al 100% y que él no lo estaba, y era una tontería, la verdad que tiene razón, es una tontería arriesgar todo el trabajo de recuperación de una lesión para 3 carreras que no van a ningún sitio, porque sabemos todos que Mathis Ballin en este mundial ya no se va a jugar nada, y bueno, ya te has perdido 7-8 rondas, ¿qué más te da perderte 10, no? Así que menciono en especial a Mathis Ballin, que si no hubiera sido por aquella lesión, sin duda creo que estaría en ese top 5 mínimo, y con esa evolución que estaba teniendo justamente en el momento en el que tuvo la caída y le obligó a desaparecer de las rondas del Mundial porque se tenía que recuperar de esa lesión de las cervicales, pues estaría en el top 5, top 3 o quién sabe si incluso luchando por el campeonato del mundo, pero bueno, todo eso son cábalas y no podremos nunca saberlo. A analizar la MX2, vamos con el MXGP. Una categoría 4,5 que no ha tenido ninguna sorpresa. Si nos vamos a lo que decíamos hace cosa de una semana o cosa de días en la previa de lo que iba a ser Arnhem, decíamos que Jeffrey Herlings y Kai de Wolf iban a ser los pilotos que se iban a jugar la victoria. Pues así ha sido, señores. Ya habréis visto las mangas. Espectacular esa batalla entre Jeffrey Herlings y Kai de Wolf. Espectacular el pilotaje de, para mí, los dos pilotos mejores del mundo en arena en el momento. Ni Jet Lawrence, ni Hunter Lawrence, ni Jorge Prado, ni Hayden Deegan, ni Tom Vial, ni Febre, ni Geiser, nadie. Ni el tío que va a tu circuito los domingos y te saca un minuto y dices que es muy bueno, que no. Que Jeffrey Herlings y Kai de Wolf ahora mismo no tienen rival conocido ni por conocer, porque no creo que en ningún rincón del mundo haya nadie más rápido que ellos. Se han jugado todo este fin de semana. Al fin y al cabo, papá es papá, ¿no? Jeffrey Herlings acabó llevándose las dos, pero fue espectacular esa segunda manga, como Kai de Wolf pues lideró hasta la vuelta, no sé si es la vuelta 14 o bueno, hasta que quedaban 5 minutos y por fin Herlings, después de estar toda la manga pum con el martillo, se lo llevó, pasó, como indica su mote de Bullet, como una bala a Kai de Wolf, después de varias intentonas que no fueron exitosas. Kai de Wolf defendiéndose muy bien por fuera. Herlings, también te digo que creo que no quiso apretar en ningún momento hasta que le pasó, porque no quería correr riesgos, y creo que hay un ejemplo muy claro después de esa curva a izquierdas, en la curva del hole shot, diría que era, no recuerdo muy bien, pero creo que era la curva del hole shot, en esa curva a izquierdas que vienen después de la zona más ancha de la parrilla de salida, que tiene una curva a izquierdas bastante cerradita, hay línea por fuera, hay línea por dentro. Jeffrey Herlings se cruza, se mete por dentro y Kai de Wolf se mete por fuera. Al final esa línea interna de Herlings le obliga a meterse un poquito por fuera y se ve como Herlings corta gas para no meterse en la trazada de Kai de Wolf y no correr ningún riesgo. Y Jeffrey hubo esperar su momento. Kai de Wolf apretó con todo lo que tenía, demostró que está hecho de otra pasta, y los dos frente a su gente completaron lo que ha sido para mí una de las mejores mangas en cuanto a la calidad de pilotaje, en cuanto al nivel de pilotaje, en cuanto a la espectacularidad de lo que los pilotos estaban ofreciendo, porque veíamos, por ejemplo, a Herlings en saltos que directamente se pasaba la recepción
y caía en plano y le daba igual y seguía. Me ha recordado mucho a lo que hacía Kai de Wolf en Lommel en ese salto del pit lane, que todo el mundo estaba escrubeando y él directamente pegaba el salto y caía pegaba un planazo terrible que si no tienen esas suspensiones que llevan de fábrica, pues saldría por los aires al caer y al tocar el suelo y que las suspensiones se comprimieran y luego salieran para arriba. Entonces estaban haciendo unas cosas espectaculares. Tom Vial muy bien, en tercer lugar para él, que se llevó bastantes minutos entre ambos y les puso las cosas difíciles para adelantarlos. Fue el tercero, cuarta posición en la primera manga y tercero en la segunda manga. Eso le ponen en la general del finde, le ponen en tercer lugar. Tim Gajser muy bien, que de no haber sido por esa caída, una caída que sufrió en la segunda manga que le dejaron con 13 puntos solo en esa segunda manga, hubiera completado una muy, muy, muy buena general, porque hizo un tercero en la primera manga. Parece que ese motor de Star Racing está dando sus frutos, quizá no tantos como le esperábamos o como pretendíamos a principio de temporada con Tim Gajser. Sabíamos que esa adaptación a la Yamaha iba a ser muy complicada, pero no tan complicada como para que no se haya llevado ninguna manga, más allá de esa manga de clasificación, en todo el año. Un año complicado para Tim Gajser, que parece que está encontrando en ese motor Star Racing de Estados Unidos que trajo antes del parón, o durante el parón y antes de Suecia, mejor dicho, a esa Yamaha europea. Le está probando y parece que está dando sus frutos, pero quizá no los frutos que esperábamos tampoco, ¿no? Porque si ya ha conseguido pasar de top 5 al top 3, aunque ayer quedara cuarto, permitirme decir que ya está metido en ese top 3 o en ese posible top 3, pues que es lo que está luchando en estas últimas mangas, porque igual que ayer el sube al podio en Tom Vial, podía haber subido Tim Gajser de no haber sido por esa caída y por ese error, que están siendo más frecuentes en el esloveno de la cuenta, más frecuentes de lo que nos tiene acostumbrados, pero o nos tiene acostumbrados por lo menos en estos últimos años. Sabemos que Tim Gajser siempre ha sido un piloto que ha caído mucho y le ha costado muchas victorias eso, pero ahora está cayendo. Ya nos tenían estos 2 últimos años acostumbrados a no caer tanto. Cierto es que Jorge Prado pues le gana ese mundial en 2024, le gana ese mundial porque Gajser se la juega y lo pierde él en China. Pero ahora está cayendo más de la cuenta, pero bueno, de no haber sido por esa caída en esa segunda manga que le mandó a posiciones más atrás, pues en vez de subir al podio Tom Vial, hubiera subido Tim Gajser y estaríamos hablando de un top 3. Entonces permitidme que diga que Tom Gajser ya ha pasado de luchar por ese top 5 a ese top 3. Y bueno, Rubén Fernández, pues un fin de semana pues complicado, con un top 15, un 0 en la primera manga y 14 puntos que se llevó a la segunda. Un mal fin de semana para Rubén, que no está siendo o está pasando por otro año complicado, que está cumpliendo las expectativas, sí, porque tampoco es que Rubén se ponga cada principio de año los objetivos de ser campeón del mundo y simplemente él con estar en ese top, no sé si él personalmente, obviamente, entendedme, pero creo que cualquier aficionado, vamos a ponernos en el papel del aficionado, porque no conocemos la mente de los pilotos, ¿no? Y no conocemos tampoco la mente de los equipos. Pero cualquier aficionado se pone a principio de temporada, hace una apuesta y no le pone a Rubén Fernández como ganando, como posible campeón del mundo. A lo mejor alguno hay, pero no es la regla. Igual que tampoco es la regla que ponga con Jeffy Herlings, con Kai de Wolf, con Tom Vial, con Tim Gajser, con el propio Román Febre, con... ¿qué más os diría? Con el propio... no sé, Adamo, Massin Renault. No le pones en el top 3 tampoco, y quizá en el top 5 sí que llega a su objetivo real, ¿no? Que es el acabar a final de temporada en el top 5
en un mundial en el que hay 13-14 motos de fábrica, quedar en top 5, quedar por delante de 9 o de 8 pilotos de fábrica con una moto con unas posibilidades como la tuya, está muy bien para Rubén, y para cualquiera de nosotros está muy bien. Pero bueno, quizá Honda, con esa alineación que tiene de o sea, de Jeffrey Herlings, que va a conseguir su sexto campeonato del mundo, o con Tim Geiser, como lo tiene el año pasado, o con Tom Vial, que está también haciendo un mejor papel este año que Rubén, pues bueno, pues dice, quizá tengo un exceso de pilotos, no tengo ninguna necesidad de meter a otro piloto en el top 5 o en el top 7 si tengo a alguien que me está haciendo campeón del mundo, y tengo a otro posible como Tom Vial, que tras 2-3 temporadas que llevaba fuera de aquí, 3-4 temporadas, ha vuelto y está quedando por encima, ¿no? Entonces no tengo ninguna necesidad de renovarte, por lo tanto decido que te pongo en el mercado, no te renuevo el contrato y te buscas la vida lejos de aquí, ¿no? También ha tenido mala suerte Rubén, por así decirlo, mala suerte, y es que pues, compartir box con Tim Geiser, y cuando se te va Tim Geiser, compartir box con Jeffrey Herlings, pues Gariboldi, obviamente, pues la mirada de Gariboldi o la pasión de Gariboldi, que es el jefe de equipo y el que le tiene que pagar, pues va hacia Geiser o Jeffrey Herlings. Al fin y al cabo son campeones del mundo. Son tipos que día sí, día también están ahí arriba. Son tipos que tienen un pilotaje único. Son pilotos que llaman a las masas. Son pilotos que te llenan el box de gente que quiere que le firme. Son pilotos que te venden camisetas. Son pilotos, obviamente, que te venden motos. Tim Geiser y Jeffrey Herlings son pilotos que venden motos a las marcas. O sea, Honda va a vender más motos este año porque tiene a Jeffrey Herlings, ¿no? Y porque Jeffrey Herlings lleva la Honda arriba. Que la Honda que tú te vas a comprar, la Honda 2000, vas a ir al taller y vas a decir, dame la Honda 2027 que lleva Jeffrey Herlings. Y que la Honda que te vas a llevar a tu casa para ir al circuito los domingos, pues no va a ser la que lleva Jeffrey, sí, pero tú te la vas a comprar por Jeffrey, obviamente. Entonces Rubén Fernández no tiene ese carisma, no tiene ese pilotaje, y tampoco obviamente tiene el palmarés que tiene Jeffrey Herlings. Entonces son cosas que a la hora de firmar contratos pesan, y mucho, es lo que más pesa. Y bueno, le ha obligado a Rubén Fernández a irse fuera. Entonces una temporada muy complicada de Rubén, que va a acabar con su salida de la marca japonesa, y quién sabe, quizá, creo que sí va a ser así, que acabe en otra marca japonesa, ¿no? Y parece que, no quiero decir mucho por aquí tampoco, porque no hay nada confirmado aún, simplemente son rumores, pero parece que Rubén va a acabar este año compartiendo box con Tim Geiser. Lo que os he dicho también con lo de los circuitos, que de los estos que vienen, ya hablaremos de ello. Entonces, nada más que destacar en ese top 5. Ya creo que definitivamente tenemos que ir a ese Jeffrey Herlings versus Kai de Wolf. Y es que, pues imagínate ser un holandés de un pueblito lluvioso y mojado, con un circuito local de arena, y que te pilla relativamente cerca el 22 de agosto, ¿no? Esa ronda 16 del MXGP, del Mundial de Motocross, y dices, bueno, pues voy a ir, me gusta el motocross, tengo una moto ahí en mi garaje que a veces, o que lleva años parado, y que a veces me gusta llevármela ahí a ese circuito de arena que tengo ahí. Me gusta el motocross, pues mira, voy a ir a ver a Jeffrey Herlings, ¿no? Jeffrey Herlings no es ese que salía en la tele y que iba muy rápida en moto y que tenía 5 campeonatos del mundo, ahora está a punto de ganar su sexto, ¿no? Pues mira, voy a ir ahí, voy a ir a Arnhem, y quiero ver cómo es ese Jeffrey Herlings. También me han dicho que hay un chavalito que lleva unos Barna, que también es holandés, que es de aquí, que también ha sido campeón del mundo, y que va muy rápido, ¿no? Y que puede ser el que le discuta
el que le discuta la victoria aquí en Holanda frente a su gente al mítico Jeffrey Herlings, ¿sabes? El que tiene 5 campeonatos del mundo. Pues voy a ir, me voy a pagar la entrada y voy a ir, mira, y encima me voy a llevar a mis nietos. Pues ese hombre o ese holandés promedio se ha llevado este fin de semana uno de los mejores, o ha visto este fin de semana una de las mejores carreras, una de las mejores mangas que hemos visto este fin de semana y que hemos visto y que llevamos años sin ver en la arena. Yo diría que desde aquel Jorge Prado contra Jeffrey Herlings en 2020... Pues es que ya no me acuerdo cuándo era, no sé si era el 23 o el 21. El 23 no, porque Jeffrey no acabó muy bien. 24, bueno, no lo sé. Hace 3-4 años, cuando Jorge llegó a Lommel y le hizo una muy buena manga a Jeffrey Herlings, que ambos iban en paralelo. Bueno, Jorge lleva con la gas. Entonces no era el 23 o 24, porque Jorge lleva con la gas y no era la KTM, porque se me están viniendo los recuerdos a la memoria. Bueno, perdonadme esto, cosas del directo. Ya sabéis que yo no meto cortes y las cosas hay que pensarlas porque son cosas de hace ya años y no las tengo muy en mente. Pero bueno, el caso, que llevamos mucho tiempo sin ver una batalla como la que han tenido Kay de Wolf y Jeffrey Herlings este fin de semana. Jeffrey Herlings ha vuelto a dar un puñetazo sobre la mesa. Ya son 150 puntos prácticamente los que le saca a Romain Febvre, que es el segundo. Lleva a Jeffrey Herlings 795, fíjate, 800 y pico puntos se va a ir, casi 900. Jeffrey Herlings, si todo va bien, sobre Romain Febvre, que tiene 652. Es decir, 143 puntos que le saca el primero al segundo del Mundial. Es que es espectacular. O sea, es una locura, una auténtica salvajada. Si estuviera Lucas Koenen, obviamente, si Lucas Koenen no hubiera tenido los imprevistos que ha tenido en las últimas semanas o los últimos meses, pues estaremos hablando de una cosa totalmente distinta. Igual que decía con lo de Matthijs Valin en el MX2, pues nunca vamos a saber lo que pudo pasar o lo que podría haber pasado si Lucas no se hubiera lesionado, pero bueno, a día de hoy el que está ahí es Jeffrey Herlings, el que está a punto de conseguir su sexto mundial es el holandés. Y si hay algo romántico en esta historia es que prácticamente ha cerrado el campeonato, si no lo tenía ya cerrado, lo ha cerrado frente a su gente. Ese holandés promedio que va con sus nietos al circuito de Arnhem ha visto a Jeffrey Herlings prácticamente ganar su sexto mundial frente a su gente. Eso es precioso en un circuito de arena, en un circuito que por fin le han dado la oportunidad después de tantos años, el circuito de Arnhem, que parece que ha llegado al campeonato para quedarse. Llegó el año pasado para quedarse. Entonces, pues es una historia bastante romántica dentro de lo que está quedando. Y en segundo lugar, Kay de Wolf, que ojalá su rendimiento fuera cada fin de semana como el de este fin de semana, ¿no? Ya lo augurábamos con lo que habíamos visto en Lommel. Yo pensaba que Kay de Wolf no iba a estar tan a la altura de Jeffrey, porque después de ver que estaba a 45 segundos en Lommel y luego a 30 y pico en la segunda manga, pues yo pensaba que no iba a llegar, pero es que Kay de Wolf el sábado ya nos ponía el plato fuerte, y no había llegado el domingo, nos ponía el plato fuerte porque salía último y empezaba la carrera último después de un error en la salida y acababa la manga segundo. Es decir, se había pasado toda la manga, cada minuto de esos 20, cada segundo de esos 20 minutos se había pasado adelantando tíos hasta llegar a la segunda posición, y aún así conseguía una distancia bastante proporcionada a Jeffrey Herlings. Entonces decía, si mañana sale bien, le puede poner las cosas feas. Y vaya si se las puso. Que hasta la vuelta 14 de esa manga no pudo pasarle.
y ojalá que de Wolf fuera así cada fin de semana en todos los trazados porque es un candidato a campeón, es un patrimonio del MXGP que nos va a quedar para los próximos años. Con la salida de Lucas Sells nos va a quedar él. Cuando Jeffrey Herlings se retire o cuando Tim Gajser definitivamente deje de ganar, Kyle de Wolf va a ser el piloto de referencia. A mí me tiene enamorado porque su pilotaje es único, porque cómo lleva la moto es único, porque cómo mueve su cuerpo en esa moto es único, porque las líneas que elige es único. Ya lo estamos viendo ayer, que todo el rato iba por fuera, y a no ser que se les dijera, obviamente, en la manga de quali tampoco podemos hablar mucho, porque no nos dice nada, porque tuvo que ir toda la manga adelantando pilotos, y cuando adelantas pilotos pues se te van exigiendo pues cambio de línea que no vas en la tuya de confianza. Pero cuando le vimos en esa línea de confianza, en esa manga del domingo, sobre todo en la que estaba en la lucha con Jeffrey Herlings, que iba liderando Kyle de Wolf, su línea de confianza era la línea de fuera. Cuando la mayoría de los pilotos estaban entrando por dentro y luego saliéndose por fuera, él estaba por fuera, era fiel a ese exterior, y ahí se mantuvo, y eso me encanta cuando un piloto tiene líneas nuevas o tiene líneas anormales a lo que están siendo la línea general de cada uno en el fin de semana. Entonces fue espectacular. Un gran premio de Holanda para el recuerdo, un gran premio de Holanda en un mundial en el que parecía si tú solo veías al primero y al segundo, parecía el motocross de las naciones, porque Fox, ya sabéis que Jeffrey Herlings y Kyle de Wolf son vestidos por Fox, y Fox les dio un traje igual. El traje era el mismo, era un traje naranja que con unas botas naranjas, llevan todo igual, parecían del mismo equipo. Por eso digo que parecía el motocross de las naciones, porque parecía el equipo holandés. Les dio un traje naranja con unas botas naranjas, que lo único que cambiaba entre ellos era el casco, que uno era de Monster y otro era de Red Bull, y la marca que ponía en la pechera. Uno ponía Honda, obviamente, y Husqvarna, pero es que era prácticamente igual. Era por lo único que yo lo estaba diferenciando era por la placa roja de Jeffrey Herlings y por la moto, pero lo estaba diferenciando mirando el traje por el número, y no por el número por distinguir entre el 74 y el 84. No, lo estaba distinguiendo porque Jeffrey Herlings llevaba su mítico número que llevaba en KTM con las banderas de Holanda. Yo imagino que vosotros también habéis visto las mangas y sabréis a lo que estoy refiriéndome, ¿no? Volvía Herlings a ese 84 con la letra de Holanda o con los colores de la bandera holandesa. Entonces los estaba diferenciando por eso, porque era de verdad muy difícil diferenciarlos, a no ser que fueras un friki como soy yo de ambos, de cómo mueven el cuerpo y demás encima de la moto. Y me fijo muchísimo en eso, sobre todo si Kyle de Wolf es uno de los protagonistas. Y entonces, pues era espectacular, y cómo la gente se levantaba cuando pasaban los dos. Y bueno, ya no os quiero ni contar cuando Jeffrey Herlings estaba a punto de pasar por la línea de meta en esa segunda manga, que la gente, pues, loca. Yo tengo un seguidor que me estaba mandando vídeos de lo que estaba en Arnhem presente, me estaba mandando vídeos de lo que estaban viendo allí, y yo estaba flipando, me estaba dando una envidia, pero una envidia absolutamente terrible. Me comía la envidia, literal, porque no podía aguantarlo. Estaba viendo a la gente que estaba loca, estaba viendo que las mangas estaban siendo una auténtica locura, estaba viendo que los pilotos estaban dejando todo. Entonces, ¿qué más puedes pedir en un gran premio que prácticamente es el último que hay en Europa, y que sabes que es el único circuito gordo y que de verdad exige a los pilotos antes de irte para China o Turquía? Entonces, pues era muy disfrutón este gran premio holandés.
Lo que os he dicho, ya os he dicho, hacemos si queréis una mención especial antes de finalizar el vídeo a Lucas Koenen. Por supuesto, imagino que ya todos vosotros sabréis que hubo otra intentona fallida de Lucas Koenen de volver a competir o volver a estar tras la valla de las mangas, pero no pudo ser. Otro error tonto y otra caída por no estar al 100%, obviamente. Eso son cosas que pasan cuando físicamente no estás al 100%. No puedes aguantar la moto, no puedes dirigir la moto donde tú quieres, no eres tú sobre la moto tampoco, entonces no merece la pena. Y en un error de esos cayó. Daba pena verlo porque yo en cuanto lo vi dije, oye, esa pierna, estaba dando unos golpes, la moto contra la pierna, muy parecida a la que tuvo en su anterior vuelta, hace 2 o 3 rondas, no sé si eran Fox Hill, no, Fox Hill ya tuvo el error como a Sinre, ¿no? Pues Lockett, aquella que tuvo en Lockett, una vez que volvió hace poco y igual fue fallido por una caída tontísima, y es que esta fue, encima estaba David de Carli, su jefe de equipo detrás, que fue dolorosa para cualquiera que lo estuviera viendo. Entonces, fin de semana fuera para Lucas Koenen. Creo que también va a ser esa caída fue la última vez que vamos a ver a Lucas Koenen en el Mundial de MXGP a corto o medio plazo. A largo plazo no podemos afirmar nada, ni el propio Lucas lo puede decir, porque no sabemos cómo le va a ir ese viaje o esa embarcada al campeonato americano para 2027, pero la realidad es que la última vez que vamos a ver a Lucas Koenen va a ser en esa caída, en esa última salida a pista, porque este año no va a volver. Porque lo primero, porque es una tontería jugarse el físico por simple gusto y por simple orgullo de decir he estado aquí, he vuelto. Por simple ego también, porque ¿por qué quiere estar Lucas en Holanda sí o sí? Sin importarle su rendimiento, sin importarle su físico, pues porque quiere el chaval volver, porque sabe que se va, sabe que todo el trabajo que le ha puesto en una carrera, igual que decía con Sasa, todo el trabajo que le han puesto a esto va a acabar en nada, va a acabar casi haciendo historia, sí, pero al fin y al cabo mandan los números en el motocross, y va a acabar en nada porque no han conseguido su objetivo de ser campeón del mundo. Y en este caso, en el caso de Lucas más concretamente, es más doloroso aún, porque va a perder un campeonato que tenía prácticamente ganado y que hace 2 meses, mes y medio, ninguno de vosotros que estéis escuchando esto diría que Jeffrey Hellings podía batir a Lucas en pista, y que no, hasta el propio Jeffrey afirmó que iba a ser muy difícil, porque la realidad es que Lucas estaba dominando y dominaba en la arena, dominaba en enduro, dominó en Portugal, o salió recortando o ampliando su victoria o ampliando su ventaja en Portugal tras un gran premio en el que me acuerdo que Jeffrey Hellings fue espectacular, y Jeffrey Hellings ofreció un nivel que nunca antes, o que llevábamos muchísimo tiempo sin verle. Y en un circuito o después de un GP en el que Jeffrey Hellings o la gente habla de que Jeffrey Hellings ha vuelto a ser el Jeffrey Hellings de siempre y ha vuelto a un pilotaje que nadie le esperaba y que ha estado muy por encima de sus expectativas Jeffrey Hellings, el que había conseguido ampliar la distancia era Lucas Koenen en los puntos generales, contando la quali y las mangas. Entonces eran 65 puntos los que dividían a Lucas Koenen y a Jeffrey Hellings. Pero bueno, todo se fue al traste tras esa... Hay mucha gente que dice que todo se fue al traste tras ese viaje a Estados Unidos. Hay otra gente que simplemente le achaca este fracaso, o achaca esa lesión a lo que pasó con Maxime Renault en esa bajada que le tocó con la rueda trasera. Yo creo que todo viene fruto de aquella caída en Southwick, que ya venía tocado. No estaba al 100% en Fox Hill, y eso le hizo cometer errores
que le costaron pues prácticamente un título de campeón del mundo de MXGP en 4,5, es decir, lo máximo que se puede aspirar en que un piloto o que un tío que le guste las motos puede aspirar en su vida, ser campeón del mundo de MXGP. Entonces entiendo esa frustración que tiene que tener Lucas Koenen y entiendo ese ansia por volver y por querer demostrar y por decir, hey, que yo no me quiero ir de aquí, después de perder mi título encima, no me quiero ir de aquí con un mal sabor de boca o con que todos tengáis un tan mal sabor de boca de que cada vez que me voy e intento volver, pues me caigo y ni siquiera puedo correr las mangas y luchar por los puntos, ¿no? Entonces, creo que Lucas debe olvidar de todo eso, simplemente centrarse en recuperarse, centrarse en estar al 100% y centrarse en sus nuevos objetivos, que en cuestión de meses, después de que se anuncie su recuperación al 100%, después del Motocross de las Naciones, imagino, porque es así que sí o sí será la última vez que lo veamos compitiendo en Europa, en Ernée. Creo que se anunciará todo eso y nada más, en centrarse en sus nuevos objetivos, que va a ser, pues en primero va a ser el Supercross americano, veremos si en 2,5 o en 4,5, porque al no haber sido campeón del mundo, ya sabéis, conocéis la reglamentación del AMA Supercross, y es que alguien que ha sido campeón del mundo no puede ir allí y meterse en la clase o en la categoría 2,5, a no ser que haya sido campeón del mundo en 4,5, por supuesto. O campeón del mundo en 2,5, como fue el caso de Tom Vial, que al ser campeón del mundo en 2,5 puede entrar allí a la 2,5, pero Lucas Koenen, si hubiera sido campeón del mundo de 4,5, no hubiera podido irse allí a la 2,5, y estamos de acuerdo en que ese paso de iniciarse en el Supercross en 2,5 en vez de en 4,5, pues hace mucho más fácil la adaptación, ¿no? Porque la moto no es tan exigente y la tienes mucho más por la mano. Es algo que a Jorge Prado le hubiera ido muy bien. Le hubiera ido muy bien porque ya vimos que al principio esa Kawasaki le castigó y de hecho le costó una lesión bastante grave en el hombro que le hizo perderse toda la temporada. Y bueno, pues ahora Lucas Koenen tiene esa pequeña ventaja, y es que si quiere ir allí con la 2,5 a iniciarse en el Mundial de Supercross o en el Americano de Supercross, mejor dicho, va a estar allí. Bueno, son dudas que sin duda se despejarán en los próximos meses. Tampoco toca hablar ahora de esto. Ya sé que estoy siendo muy pesado con esta frase hoy de que no toca hablar de estas cosas hoy, pero es que es la realidad. No quiero hacer el vídeo sobre eso, pero si hay algo en el que vamos a despejar todas las dudas, va a ser después del Motocross de las Naciones y más concretamente en el Supercross de París, que ya tanto Sasha como Lucas han anunciado que van a estar ahí. Pues creo que nada más por mi parte. Hemos analizado el título de Fran Carbonero en europeo, hemos analizado el Mundial de MX2, hemos analizado el MXGP. También os quiero avisar que mañana, ya sé que a vosotros os gusta mucho, mañana voy a venir con el análisis de lo que ha sido Batch Creek, la penúltima ronda del campeonato americano de motocross, de los outdoors. Jorge Prado volvió a esa versión que tanto nos gusta. Jorge Prado volvió a subir al podium. Jorge Prado volvió a ser el segundo más rápido después de Hunter Lawrence. El fin de semana pasado era detrás de Jet y este fin de semana es detrás de Hunter. Parece ya un fijo ahí en ese podium. Parece que le ha ganado la batalla en estas últimas semanas a Hayden Nigan, que también era el otro habitual. Pero bueno, eso también es el momento para analizarlo. Os vendré mañana con el vídeo. Si tengo tiempo lo grabaré esta tarde o ya mañana por la mañana, pero sin duda mañana lo vais a tener por el canal. Estáos muy atentos. Y porque vengo calentito también con Jorge, porque sin duda está en el mejor momento de su etapa en América. Entonces, muchísimas cosas. Espero que disfrutéis o hayáis disfrutado de este podcast sobre el Gran Premio de Arnhem. Darle me gusta, suscribíos, por favor. Sé que le estáis dando muchísimo apoyo al canal y de verdad que os lo agradezco de corazón.
Y ponedme también por los comentarios qué pensáis, si estáis de acuerdo con lo que con mis opiniones, si creéis que lo de Sasha es un error que debería cambiar o simplemente, como yo os digo, tiene que disfrutarlo. Si creéis que hay alguna posibilidad, aunque sea un 0,0001% de que Geoffrey Herlings pierda este mundial. Si creéis que Guillem va a ser campeón del mundo, todo. Ponedmelo por los comentarios que os estaré leyendo, ya sabéis, suscribíos, dale me gusta al vídeo y estáos atentos mañana que vengo con Jorge Prado y Bats Creek. Así que nada más, un saludo y mucho brap.